El contexto de este devocional es Génesis 42, 1 al 38. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, dijo: «Ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica». Génesis 42, 35 y 36. Los hijos de Jacob habían regresado de Egipto. Sin embargo, aunque habían traído con ellos el alimento que habían ido a buscar, las cosas no habían salido como todos esperaban. Solo 9 de ellos estaban de vuelta. Simeón no había retornado a casa porque había quedado encerrado en una prisión egipcia, y como si todo eso fuera poco, los hermanos debían volver a Egipto llevando con ellos a Benjamín, su hermano menor, y el protegido de su padre. Desde que Jacob había perdido a José, muchos años antes, el miedo a perder aún más comenzó a dominarlo. A partir de aquel momento, Jacob vivió solo para protegerse a sí mismo de una pérdida más grande y devastadora. Su perspectiva de vida era sombría, y así lo expresó en una sola frase llena de pesimismo y desesperación: «Todo está en mi contra». Génesis 42, 36. Jacob no estaba feliz en el presente y no tenía esperanza en el futuro. Se levantaba por la mañana e iba a la cama por la noche pensando: «Todo está en mi contra». Él era el elegido de Dios, pero aún así decía: «Todo está en mi contra». Todavía era un hombre saludable, pero aún así decía: «Todo está en mi contra». Era un hombre lleno de riquezas materiales, pero aún así decía: «Todo está en mi contra». Es interesante notar que hay un aleccionador contraste entre Jacob y José. José había vivido circunstancias mucho peores que las de Jacob. No obstante, nunca tuvo la actitud de «todo está en mi contra». Sin embargo, en el mismo momento en que Jacob sentía que todo estaba en su contra, Dios estaba llevando a cabo su plan. Aun cuando Jacob no podía verlo o sentirlo, había un plan en todo lo que sucedía, y ese plan no solo era bueno para él y su familia, sino que impactaría en la historia. ¿Por qué? Pues porque Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los suyos. Si la familia de José no hubiese sido una familia desordenada y disfuncional, sus hermanos nunca lo hubieran vendido como esclavo. Si los hermanos de José nunca lo hubieran vendido como esclavo, entonces José nunca habría ido a Egipto. Si José nunca hubiera ido a Egipto, nunca habría sido vendido a Potifar. Si José nunca hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca hubiese podido acusarlo falsamente de violación. Si la esposa de Potifar nunca hubiera acusado a José falsamente de violación, entonces él nunca habría sido puesto en prisión. Si José nunca hubiera estado en prisión, nunca se habría encontrado con el copero y con el panadero del faraón. Si José nunca se hubiera encontrado con el copero y con el panadero del faraón, nunca habría interpretado sus sueños. Si José no hubiera interpretado los sueños de estos dos funcionarios, nunca habría interpretado el sueño del faraón. Si José no hubiera interpretado el sueño del faraón, nunca se habría convertido en primer ministro y mano derecha del faraón. Si José no se hubiera convertido en el gobernador de todo Egipto, nunca habría preparado sabiamente al país para la hambruna que estaba por venir. Si José no se hubiera preparado sabiamente para la escasez de alimentos que estaba por venir, entonces su familia en Canaán habría muerto de hambre. Si la familia de José hubiera muerto de hambre, el Mesías no habría podido venir de una familia muerta. Si Jesús no hubiera podido venir, entonces todos nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y sin esperanza en este mundo. Muchos cristianos tienen el mismo lema de Jacob: «Todo está en mi contra». Sin embargo, en lugar de eso, nuestro lema deberían ser las palabras del apóstol Pablo: «Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos». Romanos 8:28. Piénsalo. Cualquier cosa aislada puede no ser buena, y Dios no dice que cada cosa individual sea buena. No obstante, puedes tener la seguridad de que todas las cosas unidas obran para el bien de aquellos que son su pueblo.
Charles Spurgeon dijo: si bebes del río de la aflicción cerca de su desembocadura, comprobarás que es salado y que su sabor es desagradable. Sin embargo, si lo rastreas hasta su origen, donde se eleva al pie del trono de Dios, encontrarás que sus aguas pueden ser dulces y vivificantes. Por lo tanto, a pesar de las circunstancias, sea agradecido por el gran y sabio plan de Dios.